Adelantado el doctor Abundis. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? ¿Qué dices? Oye, ya empiezan a salir las mediciones post-debate. Parece que van a haber algunas similitudes. ¿No cambió demasiado el panorama? Yo creo que veremos cómo vienen los números, pero creemos que Ricardo Anaya va a empezar a crecer nuevamente, como pasó en enero. Ya. Ciertamente López Obrador no hay mayor cambio. En el caso de Margarita Zavala, pues sí se registra una ligera caída, y lo mismo en José Antonio Meade. Y yo creo que esto veremos cómo sale el resto de las mediciones. Nosotros estamos por publicar entre hoy y mañana con Reuters, pero creo que los números que hay hoy básicamente coinciden. De 48, 30, 17, por ahí andamos. Así es, aunque la diferencia creo que es un poco menor en nuestro caso. Aquí todavía hay 18 puntos. 18. O sea, Anaya estaría más cercano al López Obrador. Así es, así es. Bueno, pendientes estamos. Oye, ¿se desploman los independientes o es un efecto normal de la, digamos, competencia cada vez más cercana entre las coaliciones? No necesariamente. Veremos qué pasa al final. Eso es en un esquema de voto estratégico. Otro escenario es que, dada la contienda agresiva, violenta de las tres principales coaliciones, puede haber una votar por alguien, pero tú no quieres entrar en este conflicto de las coaliciones. Como ocurrió con Patricia Mercado, como ocurrió con Cuadres. Eso pasa con un tipo de elector que quiere votar, pero que no quiere involucrarse con este nivel de agresividad de las campañas. Da la impresión de que a partir puede ser por el debate, puede ser por la propia lógica de las campañas, los independientes no necesariamente les está yendo bien. Oye, hace como un mes nos decías, cuando arrancaban las campañas, que la gente está francamente interesada en la vida política. ¿Se mantiene este interés o ya la confrontación y el cruce de acusaciones va desencantando a la gente? No. Yo creo que el interés está comparado con otros años. Bueno, hay que ver solamente los niveles de audiencia que tuvo el primer debate. Veremos cómo vienen los niveles de audiencia para el 20 de mayo. Pero aproximadamente 1 de cada 5 mexicanos vio de alguna manera el debate, lo cual es altísimo. 1 de cada 5. 1 de cada 5. 24 millones. Entre redes, noticieros, el debate en vivo, a mí me parece altísimo. ¿Y hay forma de medir el post? O sea, la gente que vio el debate, pero todo lo que se ha dicho sobre el debate. Es que digamos, si lo mides, prácticamente sería como enterarte de la campaña. Si ha visto desde memes hasta partes o reproducciones del debate donde algún candidato cree que le fue bien. Es como medir por qué medio te informaste. Oye, te platicaba hace unos días con Ulises Beltrán y me decía, se empieza a medir el efecto del postdebate una vez que los medios ya dejaron el tema del postdebate. Supongo que después de lo de Citibank, la reunión con los consejeros de Citibank, ya el tema del debate pasó a un segundo plano y ahora es eso, ¿no? El gran asunto. Sí, yo creo que esto no para, es como medir el efecto del debate, cuántos puntos. Todo lo que hacemos en realidad, Leonardo, y lo digo por mis colegas, y es muy especulativo. Decir que este error le costó a este candidato tantos puntos. Es una interpretación, ¿no? Es una interpretación y es una especulación. Es decir, no hay forma de tener un correlato, literalmente correlato, en el cual relacionas una variable con el resultado electoral. Asumimos que lo que pasó en febrero y marzo fue que el cuestionamiento sobre Ricardo Anaya fue lo que le afectó. No lo sabemos de cierto, pero es lo más probable, ¿no? Pero no tenemos ninguna evidencia que sugiera que eso sucedió. Entonces yo creo que decir que lo que está pasando en las mediciones es solo el efecto del debate, no necesariamente. Puede ser que ya no hay una prensa negativa sobre Ricardo Anaya, por ejemplo. Que podría ser, yo creo, en lo personal, infinitamente más importante que el propio debate. Es fascinante, ¿no? El mundo de las interpretaciones o de las especulaciones, porque permite efectivamente ir conectando con distintos puntos, como en una novela, ¿no? Por ejemplo, otro caso es decir que cayó la aprobación presidencial a partir de los escándalos de la Casa Blanca y Ayotzinapa en el otoño del 2014. Coincide en el tiempo, sin embargo, coincide, ¿no? Y a partir de ahí se dispara una tendencia.
pero no deja de ser especulativo. Es decir, debería haber una pregunta de usted se enteró de tal evento, a partir de ahí cambió su opinión por el presidente y ahora cómo lo evalúa. Eso sería, digamos, tener una historia, como dices, una novela mucho más clara. Ya, ese, por supuesto, tema a discutir. Por ejemplo, ¿tú qué crees que haya pesado más en el ánimo ciudadano para evaluar negativamente al gobierno? He oído que el tema de la ética es importante. Hace unos días entrevistaba a Krause y me decía, a ver, no, la gente quería un gobierno recto y eso no ocurrió. Después está el tema de que las reformas no necesariamente se notaron en la vida cotidiana de la gente, pero yo sospecho que la gente que le dio el amor y el poder al presidente se siente decepcionada porque hay esta parte como de monarquismo ingenuo de este señor tenía todo el poder y sin embargo no transforma el país. Hay un tema de expectativas, ese sí lo tenemos medido. Tenemos una pregunta de si usted pensaba que el presidente hizo más de lo que se esperaba, menos de lo que se esperaba o lo que se esperaba, y el menos de lo que se esperaba se nos disparó a 80 puntos. El más alto que habíamos registrado era Calderón con 55 o Fox anduvo sobre 50, comparado con presidentes anteriores. Entonces, sabemos que ojo con las expectativas que generan. Sí, hay un tema de expectativas y de hecho, dada la medición que estás viendo hoy, las que veremos en los siguientes días, eso va a ser un tema. Oye, hay democracias como la mexicana que, bueno, más o menos van desarrollando estas partes. La mexicana y la peruana son las más duras a la hora de evaluar sus presidentes en función de las expectativas que teníamos. Bueno, en los últimos tiempos hemos visto que en Perú no solamente los presidentes van a la cárcel, sino que buena parte de ellos terminan sus mandatos con niveles de aprobación por debajo de los 2 dígitos. Así es, y eso que mencionas es muy interesante. Tanto Alan García como Toledo estuvieron por debajo de 10 puntos. Nosotros y Humala en esta también, ¿no? Exacto, Ollantumala. Bueno, en Brasil, Dilma Rousseff prácticamente tuvo que dejar el poder en alrededor de los 9-10 puntos. Es interesante porque en esta presidencia hemos llegado a tener 12 puntos de aprobación, 15 puntos en nuestra serie, y como no tenemos un sistema parlamentario, como tú bien sabes, en un sistema parlamentario, si llegas a estos niveles de cuestionamiento, hay un voto de desconfianza por parte de tu propio partido o tienes que llamar a elecciones. En los sistemas presidencialistas tienes una crisis de esta naturaleza y si no hay, no tienes una salida, entonces eso acaba reflejándose en otras instituciones. Ojo con lo que prometes porque después te lo van a exigir, ¿no? Exacto. O con las expectativas que generan. Oye, ¿y el tema de las locales también lo estás midiendo? Sí, no todas estamos midiendo. De hecho, es muy interesante porque en las locales estamos llegando a tener efectos inversos, digamos. Antes, recuerdas que hay efecto coletazo que está muy bien documentado en la literatura electoral, que es como una elección de rango superior te afecta a las locales. En México ya tenemos el efecto inverso, tenemos cómo las locales te están afectando las federales. Pasó en 2012 en el caso de Chiapas. ¿Cuánto le aportó el hoy gobernador Manuel Velasco al presidente? Las 9 gobernaturas que tenemos van a impactar de alguna manera la elección local. En el caso de Tabasco parece que le favorece mucho, perdón, en el caso de Morena le favorece mucho Tabasco, le favorece mucho Chiapas, que le favorece mucho la Ciudad de México, Morelos. Recordarás que hubo una medición de una cosa 3-1, Tabasco y Chiapas están cerca de mayoría absoluta en la preferencia, y hay que observar de cerca los casos de Veracruz y Puebla. Así es. Al parecer lo que seguramente no se lleva Morena es Guanajuato, que es el estado más panista del país. Pero tiene a un expanista, ¿no?, como candidato. Así es, y el gobernador es un gobernador con mucha popularidad y el panismo está muy consolidado ahí. Que Fox lo quería de candidato del PAN, pero bueno, eso nunca se dio. Exacto. Entonces Chiapas, Tabasco, Morelos y la capital muy abiertos para Morena. Así es, y hay que observar Veracruz y Puebla. Algunas mediciones sugieren que Morena ha avanzado mucho. Veracruz, estás hablando del tercer estado más importante en términos electorales del país, después del Estado de México y la Ciudad de México. Veracruz ha tenido mucha competencia, en algún momento fue tripartito perfecto, ha sido la izquierda competitiva, pero en Guanajuato sería rarísimo, ¿no? Y luego está Yucatán, que tradicionalmente ha sido bipartidista, PRI-PAN, ha habido incluso alternancia. Y ahí es donde Morena no tiene mucha posibilidad hasta ahora. Así que de todas maneras para ellos eso es un
Pero estos números, Leonardo, vas a ver cómo van a afectar la elección nacional. Es decir, yo creo que ahora, dado la ventaja que tenemos en el candidato que está arriba en las encuestas, López Obrador, sea por 14, 18 puntos, lo que seguiría en discusión es qué pasa con el Congreso. Cómo va a estar el Congreso, y aunque él está pidiendo algo que se conoce como voto en línea, ¿no? O en inglés sería straight ticket, no necesariamente vamos a observar eso ya en el proceso electoral a la hora que la gente decida. ¿Qué porcentaje tradicionalmente vota el split, o sea, el voto dividido, el voto pinto que llamamos nosotros? Las diferencias mayores las hemos observado, por ejemplo, hace 12 años en el caso del PRI y Roberto Madrazo. Tuvimos un PRI de 29 puntos y Roberto Madrazo en 29 contra 21, 8 puntos de diferencia. Yo creo que históricamente es la más alta que hemos tenido. Regularmente no tienes esas diferencias tan altas en una presidencial. La gente sí suele votar en línea, pero las diferencias no pasan de 3, 4 puntos en promedio. Con los números que hoy vemos, efectivamente estaría en zona de mayoría absoluta en la Cámara Alta, ¿no? Y habría que ver en la Cámara Baja. Depende, porque nosotros, por ejemplo, por primera vez medimos y vamos a reportar preferencia en el Senado y preferencia en la Cámara de Diputados, y sí hay una diferencia. Es más fácil calcular la Cámara Baja, ¿no? Así es. La alta depende de la fragmentación regional. Ambas deberían de calcularse con encuestas distritales o de gobernaturas para conocer bien el Senado. Debemos de tener o 32 mediciones o 300 mediciones para ver los distritos, si quisiera ser muy preciso o muy estricto en tu medición. La verdad es que el resto de mediciones que estamos haciendo son bastante especulativas. De hecho, esto le pasa también mucho a los británicos, que tienen mediciones muy digamos, a nivel parlamento general. Y bueno, ahí con una diferencia de 1 punto, 2 puntos, puedes tener una diferencia en el Parlamento de 6, 8 puntos. Sí, porque es mayoría, o sea, son por distrito, ¿no? Aquí compensamos un poco la proporción. Pero aquí es bicameral, o sea, no es la Cámara perfectamente alemana de 250, tienes 300 con 200, pero esos 300 distritos en sentido estricto deberás de medirlos y luego ver la preferencia por las 5 circunscripciones para ver cómo asignas esos 200. Y la vez que eso, salvo los partidos políticos, no sé, yo les he propuesto aquí que por qué no hacemos una medición distrital, y es un poquito laborioso o digamos poco financiable, ¿no? Muy laborioso el asunto. Así es. Pues mi querido amigo, te agradezco mucho tu comentario. Al contrario, salimos con Reuters, yo creo que probablemente salimos el día de hoy, digamos, dado los tiempos que traemos, o mañana, dependerá de la agencia, pero creo que los datos van a ser similares a los que has visto, con diferencias, por supuesto. Pendientísimos estaremos. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, Leonardo. Bueno, ya arranca.